El día de hoy, nuestra hija de 3 años nos dijo que fue abducida mientras estábamos de viaje. Acabamos de regresar de un viaje y encontramos a nuestra hija de 3 años con un raspón encima del ojo. No estaba ahí cuando nos fuimos. Su abuela se quedó con ella, pero ella no supo decirnos exactamente qué había pasado. Cuando le preguntamos a la niña, ella respondió algo que nos dejó helados. Dijo que se la habían llevado al espacio. Contó que estaba dentro de una nave cuando se cayó, y por eso se lastimó el ojo. La hemos interrogado 4 veces en el día, en distintos momentos, sin que sospeche nada, y su historia no cambia. Cada detalle lo dice con la misma naturalidad, como si estuviera recordando algo real. Esta noche, mientras nos preparábamos para dormir, nos soltó aún más información. Nos dijo que mientras nosotros no estábamos, un astronauta gris apareció en su cuarto, que no parecía humano, que solo la miraba, muy quieto. Luego dijo que ese ser cambió de color, que se volvió morado. Y después, cuando ella dijo que quería colores del arco iris, él también se volvió de colores. Después, según ella, el ser la tomó y la llevó al espacio. Usó la palabra puff, como si hubiera aparecido de golpe dentro de su nave, y describió que esa nave tenía muchos cuartos y muchos botones. También afirmó que conoció a su familia, su hermano, su papá y su hermana, que todos estaban ahí, observándola. Le pregunté si el alienígena era bueno. Respondió, no, sin siquiera pensarlo. Pero después dijo que más tarde sí fue bueno, como si algo hubiera cambiado en él. Entonces soltó una frase que nos dejó paralizados. Que el alien se comió un pájaro porque tenía hambre y su estómago estaba cambiando. Y que después de comer, él y los otros se volvieron más amables. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Mi esposo le preguntó si había otros niños en la nave. Ella dijo que sí, que vio varios, pero que no quiso quedarse con ellos. Así que el ser la regresó a nuestra casa con otro puff, dejándola directamente sobre su cama, en el cuarto de arriba. Todo esto suena completamente loco, lo sabemos, pero la forma en que lo dijo, su tono serio, la consistencia de la historia, los detalles que agrega sin que nadie se lo sugiera, no hay forma de ignorarlo. Había algo en su mirada, como si realmente hubiera visto algo que no debería ver un niño pequeño. Quizás estoy creyendo más de lo que debería, pero dentro de mí, algo dice que no está inventando nada. De cualquier manera, hoy dormirá con nosotros. Alguien ha vivido algo parecido con sus hijos. Mi experiencia. Me clavaron agujas y fue algo horripilante. Nunca le he contado esto a nadie porque no podía imaginar que alguien lo tomara en serio. Así que me alegra haber encontrado esta comunidad para por fin sacarme esto del pecho. Quiero comenzar diciendo que no tengo idea de qué ocurrió realmente, y estoy dispuesto a aceptar que tal vez fue algún sueño extraño causado por estrés. Pero fue tan real, tan vívido y tan diferente a cualquier sueño que haya tenido antes, que todavía me cuesta explicarlo. Hace unos años, en plena noche mientras dormía, recuerdo la sensación de que mi cerebro se había despertado, pero
mi cuerpo no había alcanzado a hacerlo todavía, si es que eso tiene algún sentido. Era como pensar conscientemente: oye, estoy despierto. Pero tardar unos 5 o 10 segundos en poder moverme y abrir los ojos. Cuando por fin los abrí, me sorprendí al ver que la habitación donde estaba parecía estar iluminada con una luz muy brillante, como la iluminación que encuentras en una tienda enorme tipo Target o Walmart. Luz pareja, fuerte, casi clínica. La habitación no era muy grande, más o menos como un dormitorio, quizá un poco más amplia. Yo estaba acostado boca arriba, y cuando comencé a procesar lo que veía, me di cuenta de que había 5 personas alrededor de mí. Digo personas porque no se parecían en absoluto a los aliens típicos de las películas. Se veían exactamente como humanos, pero eran muy altos y muy delgados. Y todos llevaban puestos trajes negros, como mamelucos ajustados, muy similares entre sí. Al enfocarme más, pude ver que cada uno tenía el cabello largo, más allá de los hombros. Un par parecían hombres, otros 2 o 3 parecían mujeres, basándome solo en sus rasgos faciales. Y entonces noté algo que hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, me revuelve el estómago. Sus ojos eran demasiado grandes para sus cabezas. No solo las cuencas, sino también los iris y las pupilas. Al mirarlos, algo en ellos era extrañamente bello. Todos. Es difícil de explicar, pero así se sentía. Una de las mujeres, a mi lado izquierdo, tomó mi brazo, y pude ver que tenía en la mano una jeringa que medía por lo menos 1 pie de largo. En cuanto la vi, me invadió un terror absoluto. Un terror como jamás había sentido, porque de alguna forma sabía lo que iba a pasar. Ella me habló y me dijo: todo va a estar bien, vas a estar bien. Y luego insertó la aguja en el pliegue de mi brazo. Pero no se detuvo ahí. Siguió empujando la aguja hacia abajo, a través de mi vena, y yo podía sentir cómo avanzaba. Podía sentir el dolor, y también podía sentir cómo la punta se acercaba cada vez más a mi mano. Era una agonía brutal. Ella seguía tranquilizándome con la voz, repitiendo lo mismo, y después comenzó a jalar el émbolo de la jeringa, como si estuviera extrayendo algo de mí. No sé cuánto duró. Se sintió como 10 minutos, pero para ese punto yo estaba perdiendo la cordura del miedo y del dolor, así que no estoy seguro. Después de eso, simplemente me volví a dormir. Cuando desperté por la mañana, mi brazo todavía estaba adolorido y había un pequeño punto rojo en la piel. No hubo ningún aspecto de abducción en esto, al menos no que yo recuerde. Ha habido otros casos similares a este. Me encantaría leerlos en los comentarios. Vi a una persona desvanecerse frente a mis ojos. Hace unos años, estaba pescando de noche con mi tío en un lugar al que habíamos ido infinidad de veces. Era un sitio tranquilo, remoto, de esos donde el agua suena más fuerte que tus propios pensamientos. Alrededor de la medianoche, vimos una figura en la orilla opuesta del río, quizá a unos 50 metros. Lo extraño es que ese lado del río es prácticamente inaccesible. No hay senderos, la vegetación es muy densa y nadie camina por ahí. Es un lugar donde no deberías ver a nadie. Y aún así,
ahí estaba. Al principio parecía un hombre. Caminaba despacio, como si buscara algo entre la maleza. Con la luz de la luna, apenas un cuarto, se distinguía bien su silueta. Yo incluso le apunté con la linterna y lo iluminé por completo. Se veía humano, sin duda. No reaccionó. No levantó la mano para cubrirse del brillo. No levantó la mano para cubrirse del brillo. No se detuvo. Simplemente siguió caminando. Avanzó unos metros. Se acercó a un árbol enorme junto al agua. Dio un paso detrás del tronco. Y nunca salió del otro lado. Esperamos, llamamos, pero nada. No escuchamos pasos, ni crujidos, ni chapoteos en el agua. Absolutamente nada. Nos quedamos ahí, paralizados, observando ese mismo árbol por casi 4 horas más, como si esperáramos que saliera en cualquier momento. Pero esa parte del bosque quedó completamente muerta. Ni un sonido. Al día siguiente volví solo, ya con luz. Revisé el terreno. Es plano. No hay huecos. No hay rocas grandes. No hay escondites. No hay manera de que alguien pueda desaparecer así. No había señales de animales, tampoco huellas, nada que explicara lo que vimos. Mi tío y yo lo hablamos un par de veces antes de que falleciera. Cada vez que mencionábamos esa noche, los dos nos poníamos tensos. Los dos recordábamos la misma sensación. Algo no estaba bien. Algo estaba fuera de lugar. Algo no era humano. Y lo peor de todo esto es, si hubiera sido una persona real, si un ser humano hubiera podido simplemente evaporarse frente a nosotros, creo que eso lo haría todavía más aterrador. Al final de la noche mi tío me preguntó si debíamos ir a revisar. Le dije que no se acercara. Sentí, con una certeza que no puedo explicar, que algo estaba ahí y no quería que nos acercáramos. Él me hizo caso. El resto de la madrugada nuestras miradas estuvieron fijas en el mismo punto, en ese árbol donde se perdió la figura. Ese árbol donde algo desapareció o donde algo entró. Increíblemente extraños. 10 encuentros muy raros con ovnis, por Preston Dennett. Los encuentros con ovnis pueden ser muy extraños, pero algunos son increíblemente raros. Algunos presentan niveles altísimos de extrañeza, con elementos únicos o apenas registrados en otros casos. Son precisamente este tipo de encuentros los que ofrecen pistas importantes sobre la verdadera naturaleza del fenómeno. Este video presenta 10 casos excepcionalmente extraños, desde la década de 1930 hasta la actualidad. Provienen de todo el mundo, involucran a una amplia variedad de testigos y brindan evidencia difícil de ignorar sobre la realidad de estas visitas extraterrestres. Algo que no era de este mundo. En 1933, un joven conducía de noche cerca de Cherryville, Pensilvania, cuando sufrió una ponchadura. Fue entonces cuando vio una extraña luz púrpura en un campo. Al acercarse, quedó atónito al encontrarse con algún tipo de artefacto extraño. La puerta estaba abierta. Al asomarse, vio equipos desconocidos,
con colores y luces que jamás había visto. En aquel tiempo nunca había escuchado hablar de los ovnis, y no fue sino hasta muchos años después cuando comprendió que probablemente había observado una nave de origen no humano. Arrollados por un ovni. El 21 de octubre de 1963, la familia Moreno de Trancas, Argentina, despertó cuando 6 discos luminosos aterrizaron cerca de su casa. Entre las naves se movían decenas de figuras humanas. Una de las naves se acercó demasiado, y cuando la familia salió a mirar, explotó en un destello de luz que los arrojó al suelo. Durante los siguientes 40 minutos, los objetos apuntaron a su casa con haces de luz, elevando la temperatura interior a más de 100 grados. Cuando finalmente se marcharon, dejaron rastros físicos que sorprendieron a todos los investigadores. Un ovni dobla los faros de un auto. A altas horas de la noche, el 4 de abril de 1966, Ron Sullivan conducía cerca de Ballard, Australia, cuando se topó con una nave aterrizada junto a la carretera. Al acercarse, sus propios faros se doblaron por sí solos, desviándose del camino y apuntando hacia el objeto. Ron apenas pudo mantener el control del auto. La nave despedía haces de luz con colores del arco iris. De pronto despegó y Ron huyó aterrorizado. 2 días después, otro conductor que pasó por exactamente el mismo sitio sufrió un accidente fatal, inexplicable. El ovni y el vehículo de sangre. La noche del 5 de marzo de 1967, Bo Scherzer y una enfermera conducían un vehículo de banco de sangre por la Ruta 2, en el Valle de Ohio, cuando un ovni apareció y comenzó a seguirlos. Para su horror, el objeto extendió unos extraños dispositivos en forma de brazos, como si intentara capturar el vehículo. Intentaron acelerar para escapar, pero el ovni continuó persiguiéndolos. Por suerte, el tráfico que venía de frente interrumpió el encuentro. Aún así, Bo quedó tan traumatizado que nunca volvió a manejar por esa ruta. El avistamiento ocurrió durante la oleada de ovnis en Point Pleasant, Virginia Occidental, y en la misma época de los extraños avistamientos del Mount Man. El ovni burbuja. Una noche de agosto de 1970, el señor P., un mecánico, iba en su bicicleta de regreso a su casa en Birr, Irlanda, cuando vio un objeto deslumbrante, brillante como una estrella. Cuando el objeto se lanzó hacia él y se detuvo justo encima, se bajó de la bicicleta y miró hacia arriba. Entonces notó que no era una estrella, sino una nave con una cúpula transparente, como de vidrio. Lo que vio dentro casi no podía creerlo. 4 hombres y 4 mujeres, vestidos con uniformes militares, sentados en 2 filas frente a frente. Sin embargo, no había ningún tipo de equipo, ni paneles, ni controles, nada que indicara cómo funcionaba la nave. Al principio, el señor P sintió mucho miedo, pero cuando la nave se alejó, lo invadió una extraña sensación, un deseo intenso de irse con ellos. Un auto cocinado por un alien. Mientras conducía por la autopista I-75 cerca de Ashburn, Georgia, tarde en la noche del 19 de octubre de 1973,
el auto de la señora Robinson se descompuso de manera inexplicable. Sintiendo una presencia, volteó a su izquierda y vio una pequeña entidad robótica observándola a través de la ventana. Durante 5 minutos, la criatura caminó alrededor del auto, hasta que desapareció. Después, el motor estaba tan caliente que prácticamente se había derretido. Más tarde, la policía le informó que varios automovilistas también habían reportado haber visto a la misma entidad. Pegado a la pared por un ovni. A finales de 1976, un joven anónimo estaba cuidando a su hermano menor en su casa en Bangor, Irlanda. De forma inusual, el hermano pequeño se fue a dormir sin que nadie se lo pidiera. Ya eso era extraño, pero enseguida, la casa comenzó a calentarse y el ruido del tráfico desapareció por completo. Cuando miró hacia afuera, el testigo vio una nave luminosa flotando sobre la calle. Sin previo aviso, un rayo de luz lo golpeó, levantándolo del suelo y arrojándolo contra la pared, donde lo mantuvo pegado durante varios minutos. Cuando la nave se fue, en el exterior se encontraron marcas de aterrizaje muy extrañas. Levitado por un ovni. El 12 de febrero de 1979, un hombre caminaba por las vías del tren en Headingley, Inglaterra, cuando vio un objeto verdoso que avanzaba a su mismo ritmo. En un instante, el objeto se colocó justo encima de él, lo elevó en el aire y lo trasladó varios metros hacia adelante. Luego lo depositó suavemente en el suelo y salió disparado. El testigo quedó tan conmocionado que se negó a volver a caminar por ese espacio jamás. Conversación con un ovni. El 24 de marzo de 1988, el señor R., de 77 años, salió de su casa en Tetbury, Inglaterra, atraído por una extraña luz brillante. De pronto, la luz estaba justo sobre su cabeza y lo golpeó con un rayo luminoso. Para su sorpresa, el ovni comenzó a hablarle de forma audible. El señor R. terminó teniendo una conversación prolongada con la nave, la cual le advirtió que la humanidad estaba jugando peligrosamente con la energía atómica y que corría el riesgo de causar daños incalculables. Algo que no debería existir. Una noche de febrero de 2013, 2 adolescentes de Richmond, Columbia Británica, Canadá, estaban caminando y conversando sobre Dios, cuando un ovni apareció volando bajo sobre sus cabezas. Los siguieron hasta una escuela primaria cercana y quedaron impactados al ver una figura humanoide completamente negra suspendida boca abajo en los columpios. Fue un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Para Corey, le recordó que su infancia había estado marcada por sucesos extraños. Y pronto, más eventos insólitos comenzarían a ocurrir. Estos 10 casos ofrecen un vistazo fascinante a la alta extrañeza que parece ser una parte fundamental del fenómeno ovni. Y aunque todos son increíblemente raros, el hecho de que existan tantos, con múltiples testigos y distintos tipos de evidencia, hace que sea difícil descartarlos, ignorarlos o explicarlos fácilmente. Los ovnis son reales
Estamos siendo visitados por una gran variedad de humanoides extraterrestres. La verdad está saliendo a la luz. Si no pienso en ellos, me dejarán en paz. No sé cuántas veces he leído esta frase o escuchado a alguien decirla en voz baja, casi como un secreto que no debería compartirse. Pero ahora que estoy a punto de cumplir 40, empiezo a preguntarme si es más común de lo que creemos. Mi cuerpo y mi mente parecen desmoronarse más rápido que los de la gente de mi edad. Estoy pasando por pruebas neurológicas, estudios, citas. Todo porque ya no puedo seguir funcionando dentro del ritmo de la vida normal. Tuve que tomar una licencia médica, mucho tiempo libre, demasiado tiempo para pensar. Y eso abrió algo que quizá debió quedarse enterrado. La primera memoria regresó de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde atrás. Tenía unos 6 o 7 años. Estaba buscando un juguete en mi baúl. Recuerdo el olor a plástico viejo, el sonido de las piezas chocando entre sí, y al fondo, casi pegado a la madera, encontré una figura. Un pequeño muñeco de E.T. con un ridículo sombrerito de fiesta. Lo que vino después no fue ternura, no fue curiosidad, fue terror absoluto. Una reacción tan fuerte que incluso ahora me estremece recordarlo. Y luego vino ese pensamiento, claro y nítido, como un susurro dentro de mi cabeza. ¿Cómo pudiste olvidarlos? Escóndelo, rápido. No pienses en ellos. Ellos lo saben y volverán. ¿Qué clase de niño piensa así? ¿De dónde sale un miedo tan específico? No era por la película. Nada en esa historia explicaba lo que sentí. Era como si ese muñeco fuera un recordatorio o un mensaje. La segunda memoria volvió días después. Es de cuando tenía 14, tal vez 15 años. Duró semanas. Cada noche, justo en el instante antes de quedarme dormido, ocurría lo mismo. Cerraba los ojos, mi cuerpo se relajaba y de pronto, una vibración interna, profunda, como si algo se encendiera dentro de mi cráneo. Y luego un miedo que no era humano. Un miedo primitivo, paralizante, que me dejaba sin aire. La vibración crecía, trepaba por mis huesos, por mi columna, hasta que se volvía insoportable. Y cuando alcanzaba el punto máximo, simplemente desaparecía. Perdía la conciencia, despertaba sin recordar nada, salvo la sensación de que algo pasó, algo que no debía recordar. Y la siguiente noche, todo volvía a repetirse. 2, 3, 4 semanas así. Nunca se lo dije a nadie. Hoy, después de décadas, siguen regresando esos recuerdos. Es como si algo dentro de mí estuviera cansado de guardar silencio. No sé qué quiero obtener compartiendo esto. Tal vez solo necesitaba sacarlo. Tal vez alguien allá afuera ha sentido lo mismo. Ese pensamiento infantil, pero tan real como un grito. Si no pienso en ellos, me dejarán en paz. Pequeña actualización. Encontré uno.
Para quienes no han visto mis publicaciones anteriores, haré un resumen rápido. Desde muy pequeño he tenido lo que la gente llamaría sueños, pero yo ya no uso esa palabra. En estos sueños soy transportado físicamente, así es, físicamente, a una especie de instalación enorme y muy extraña, llena de pasillos interminables, salas blancas y estructuras que no sé si fueron hechas por humanos. Justo ahí, personas y entidades no humanas entrenan a otros como yo, y luego nos obligan a hacer cosas, tareas, misiones. He perdido a gente que amo por esto. He visto morir a amigos ahí dentro. Nadie me quita de la mente que no eran sueños. Bueno, ahora lo importante. Hace poco tuve otro de esos episodios, pero esta vez fue diferente. Descubrí la ubicación real de una de esas instalaciones. Durante años pensé que todo ocurría en un solo lugar, un mega complejo oculto, pero estaba equivocado. Las puertas por las que entramos no son puertas normales, son como portales, atajos, conexiones instantáneas a edificios repartidos por toda la Tierra. Edificios pequeños, medianos, enormes, todos conectados entre sí a través de estas puertas que no deberían existir. En este último sueño, me mostraron o recordé uno de esos sitios. Y lo peor es que está cerca de donde vivo. Conozco la zona. No es peligrosa ni abandonada ni nada raro. Si lo fuera, créanme, no estaría pensando en acercarme. Puedo estar loco, pero no soy idiota. Aún así voy a ir, solo para ver, para confirmar si hay algo, una entrada o una puerta, tal vez una vibración rara, cualquier señal. Le conté a alguien de confianza que voy a investigar esa zona, pero no le expliqué lo de los sueños ni nada de esto. Solo le dije que iría por un asunto personal. Si pasa algo, esa persona sabe exactamente dónde estoy. También activé el GPS de mi teléfono y está conectado a mi familia. No voy completamente a ciegas. Solo quería dejar esta actualización porque muchos me siguen escribiendo sobre mis publicaciones anteriores. No quiero dejar esto a medias. Ojalá, y de verdad lo espero, que esté equivocado. Ojalá llegue al lugar y sea un edificio común y corriente. Pero si no lo es, si lo que vi es real, entonces ya no estoy escapando de nada. Estoy caminando directo hacia ello. Estoy en el universo equivocado. Últimamente he llegado a pensar que no pertenezco a este universo. Sueña extraño, lo sé, pero en los últimos meses he estado experimentando algo que solo puedo describir como memorias dobles. Es un término que inventé porque no he encontrado nada que lo describa. Es como ver todo dos veces al mismo tiempo, lo que tengo frente a mis ojos, y una segunda versión, como un recuerdo lejano de algo que jamás debería recordar. Dos líneas de realidad chocando entre sí. No sé explicarlo mejor. Cuando esto pasa muchas veces en un mismo día, me provoca dolores de cabeza tan fuertes que siento que mi mente no puede sostener ambas imágenes. Y no es lo único. Hay pequeños detalles, cosas insignificantes pero que me están rompiendo por dentro. Una vez, iba en el autobús mirando por la ventana. Había un pato flotando en el agua. No nos movíamos. Estábamos atrapados en el tráfico. Parpadeé.
y el pato simplemente ya no estaba. Desapareció. Permanecimos ahí durante 5 minutos más y nunca volvió a aparecer. Como si hubiera sido recortado de la realidad, como si solo hubiera estado ahí para mí o para alguien que ya no soy yo. Cuando empecé a sentir este extraño desapego del universo, mi cuerpo comenzó a reaccionar solo. Espasmos involuntarios, sacudidas que no podía controlar, como si algo dentro de mí intentara alinearse con otra versión de mí mismo en otro lugar. No es la primera vez que me pasa. Cuando era pequeño, quizás 7 años, tuve síntomas parecidos. No recuerdo si tenía estas memorias dobles, pero sí recuerdo los espasmos y los dolores. En aquel entonces no sabía qué significaban. Ahora, creo que eran señales. No puedo demostrar nada de esto, lo sé, pero en lo más profundo de mi mente, siento una certeza incómoda. Este no es el universo en el que se supone que debo estar. No es el mío. Algo salió mal o algo me movió. Y lo recuerdo, no como una imagen, sino como una intuición. Este cambio no fue natural. A veces pienso que hubo un momento, una noche, un destello, algo que no logro recordar por completo. Algo que me sacó de mi línea original y me colocó aquí. Como si una fuerza, humana o no humana, no lo sé, me hubiera deslizado entre capas de realidad. Quiero regresar. Necesito regresar. He intentado llevar un registro de mis síntomas, como si pudiera mapear las grietas entre universos. He tratado de encontrar patrones, momentos, señales, pero la verdad es que estoy perdido. No sé qué hacer. No sé cómo volver a mi universo original. Si tienes alguna recomendación, algo que pueda ayudarme a entender qué me pasó o cómo puedo regresar, la necesito. Porque cada día que paso aquí, siento más que algo me observa, como esperando a que recuerde lo que realmente ocurrió. Y cada día estoy más seguro de que ellos no han terminado conmigo. Hola a todos. Acabo de leer una publicación sobre una mujer que evitó ser secuestrada porque una voz le gritó dentro de su cabeza que cerrara las puertas de su auto. Eso me hizo recordar algo que a veces prefiero olvidar. 2 veces, una voz me ha salvado la vida. Y no estoy hablando de una intuición normal. Era una voz real, fuerte, como si estuviera dentro de mi mente o justo detrás de mí, respirándome en la nuca. La primera vez yo estaba sentado en el asiento trasero del auto de un amigo. Estábamos emocionados afuera de un club nocturno, esperando a que salieran algunas chicas. Éramos jóvenes y tontos. No pensábamos en el peligro. De pronto, sin aviso, alguien comenzó a disparar. Y en ese instante, una voz en mi cabeza, clara, firme y urgente, me dijo: «Tírate al suelo ahora». Fue tan inmediata la reacción que ni siquiera pensé. Me dejé caer en el asiento, pegado al piso del coche. En ese mismo milisegundo, la ventana justo detrás de mi cabeza estalló. Una bala entró directo donde mi cráneo estaba hace un segundo. La trayectoria quedó marcada en el reposacabezas quemado. Mis amigos gritaron, convencidos de que me habían volado la cabeza.
Yo solo dije: «Estoy bien, arranca, vámonos». Han pasado 30 años y todavía recordamos ese momento con un silencio raro, una mezcla de miedo y respeto. Ninguno puede explicar cómo reaccioné tan rápido. Yo sí. No fui yo, fue la voz. La segunda vez ocurrió años después. Regresaba a casa a las 4 de la mañana por una autopista completamente vacía. El tipo de silencio que hace que el mundo parezca apagado. Me estaba quedando dormido, así que bajé las ventanas y subí la música. Pero igual, el sueño me venció. Y entonces, cuando ya estaba cruzando de un carril a otro sin darme cuenta, escuché una voz. No era un susurro, tampoco un pensamiento. Era un rugido ensordecedor, como si tronara dentro del auto. «Despiértate ahora, hijo de p***». Abrí los ojos de golpe. El coche estaba a unos 30 centímetros del muro de concreto. Había cruzado los 3 carriles dormido, a 110 kilómetros por hora. Me temblaban las manos, me costaba respirar. Me orillé y me bajé a revisar el auto, convencido de que alguien estaba escondido en el asiento trasero. Busqué debajo, en el maletero, en el piso. Nada. Estaba solo. Pero la voz no era un sueño. Nunca lo fue. Con los años he pensado mucho en eso. Hay gente que dice que es intuición, ángeles, el subconsciente. Yo ya no sé qué creer. A veces pienso que no era humana esa voz, ni la rapidez con la que reaccioné. A veces siento que no me salvó, que simplemente no había llegado mi momento. O peor aún, que algo está ahí, observando, interviniendo solo cuando lo considera necesario. No sé qué es, solo sé que sigue conmigo y que no quiero volver a escucharla, a menos que no me quede otra opción. Algunas cosas que he notado desde una experiencia psicodélica el año pasado, incluyendo algunas cosas tristes. Empezaré diciendo que, desde el verano de 2024 hasta la primavera de 2025, atravesé probablemente la mayor carga mental de toda mi vida. La batalla contra el cáncer de mi esposa, muy seria, y la muerte de mis 2 perros de 14 años, con apenas 6 meses de diferencia. Sea cual sea tu opinión sobre lo que voy a compartir, agradezco que te tomes el tiempo para escucharlo. El otoño pasado, más o menos por estas fechas, veía cómo el cabello de mi esposa comenzaba a caerse. Luego tuve que enterrar a mi pequeño perro. Uno de mis únicos amigos se mudó a 2000 millas. Todo eso pasó en un periodo muy corto. Necesitaba un respiro, algo solo para mí, aunque fuera un día o un momento para soltar todo. Tomé drogas psicodélicas. Al principio solo noté cambios físicos. Mi ritmo cardíaco aumentó. Podía sentir cada célula de mi cuerpo vibrando. Terminé sentado en el patio viendo cómo el sol se ponía detrás de mi taller. El reflejo de la luz en el techo de aluminio empezó a verse como si se derritiera, transformando todo a mi alrededor en un solo punto de luz. Esos puntos de luz comenzaron a fascinarme. Seguí observando. El viento soplaba, pero no tan fuerte como el movimiento que yo estaba viendo. Había entidades en los árboles. Parecían duendes cubiertos de musgo. Subían y bajaban por los troncos. Sentí que eran juguetones, nada amenazante.
Luego miré la parte trasera de mi Jeep. Ya sabemos cómo se ve un Jeep, pero en ese momento era como si estuviera viendo un flipbook con dibujos de diferentes artistas, cada uno mostrando su propia versión de cómo debería ser un Jeep. Como pinturas al estilo Bob Ross, una tras otra. Todas parecidas pero con ligeras variaciones, pasando como páginas de un libro. Las texturas se sentían sensuales. No sé muy bien cómo explicarlo, pero frotar mis pies contra la arena, incluso a través de mis zapatos, era increíblemente agradable. En algún momento estoy seguro de que lloré porque la puesta del sol era demasiado hermosa. Cuento todo eso para poder explicar la siguiente parte. He estado notando algo en mi visión periférica, algo que se asoma, que me observa y que se mueve rápidamente cuando intento verlo directamente. Le hablo. Lo llamo el universo, porque se siente como un observador. No quiere ser visto, pero definitivamente está ahí. Al principio me preocupaba. Pensé que quizá podía hacerme daño. Pero con el paso de los últimos meses, creo que está aquí por alguna razón. Tal vez es solo mi mente procesando todo lo que pasó. Pero la mayoría de esas cosas ya quedaron atrás. Y ahora estamos bien. Y eso es lo que importa. He estado escuchando y leyendo todo tipo de cosas sobre la conciencia, diferentes filosofías y la manifestación. Siempre que realmente he necesitado algo, sucede. Dinero, una persona, una conversación incluso con un completo desconocido. Cada vez ha estado ahí durante toda mi vida. Creo que eso es parte de la entidad que ahora estoy empezando a notar. Creo que tiene algo que ver con eso. Alguien ha leído la teoría que dice que muchos avistamientos y abducciones no serían encuentros con seres del espacio, sino algo que ha estado con nosotros desde el principio, aquí mismo, en la Tierra. Cuando la gente dice que fue abducida, casi siempre describe a los seres como figuras con cabezas grandes, parecidas a un feto. Y el escenario se repite una y otra vez. Una sala blanca, luces intensas, mesas metálicas, un ambiente totalmente médico, similar a un quirófano. ¿No te recuerda eso a algo? A nacer. Según esta teoría, muchas de estas abducciones serían en realidad recuerdos distorsionados del nacimiento. Memorias que salen a la superficie cuando la mente atraviesa un trauma intenso. La idea es tan extraña que provoca una mezcla rara entre decepción y miedo. No serían criaturas del espacio, sino algo escondido en nuestra propia historia biológica. Algo que hemos llevado dentro desde siempre, esperando el momento de manifestarse. El cuerpo humano no recuerda conscientemente haber nacido, porque somos demasiado pequeños. Pero algunos científicos creen que el cerebro sí registra los estímulos, aunque no los entiendas. Luces, sombras, voces profundas, manos grandes que te sostienen. Más tarde, cuando una persona experimenta un trauma, esas sensaciones pueden activarse y volver a aparecer, pero mezcladas, deformadas, convertidas en escenas que parecen de abducción. Los grises, el tipo de alien más común, encajarían con la idea de una mente que no puede procesar un rostro humano desde la perspectiva de un recién nacido. El cerebro entonces exageraría lo que más impresiona: los ojos, la sombra de la cabeza, la proximidad.
Es posible que así sea como un bebé ve a los adultos por primera vez. Enormes, extraños, casi irreales. Y las figuras con forma de feto, otro tipo frecuente de alien reportado, podrían ser una mezcla entre la memoria del útero y la presencia de otra vida alrededor. Los tubos que tantos abducidos describen, esos que conectan, alimentan o drenan, se parecen demasiado al cordón umbilical. Betty Anderson, por ejemplo, relató que le daban de comer un líquido dulce a través de un tubo, algo inquietantemente parecido a la nutrición fetal. Hasta los famosos platillos voladores podrían relacionarse con esa memoria. Formas redondas, flotantes, casi suspendidas, como el ambiente líquido del útero. Ser abducido podría representar, simbólicamente, ser arrancado del vientre. Y no termina ahí. Algunos seres reportados por abducidos parecen astronautas o llevan trajes extraños, con máscaras, visores y guantes. Pero un recién nacido podría percibir exactamente así a los médicos y enfermeras. Figuras cubiertas, protegidas, desconocidas. Es como si, detrás de todo este fenómeno, hubiera algo mucho más profundo, algo enterrado en el origen de la vida humana. Una memoria que no debería existir, pero que, de algún modo, regresa en forma de sombras, luces, figuras enormes y manos frías sujetando tu cuerpo. Tal vez no sean extraterrestres, tal vez sea algo que siempre ha estado con nosotros. Y eso, de alguna forma, es todavía más inquietante. Tres y Atlas y el Sol despertando. Visitantes interestelares, anomalías solares y la conciencia del plasma. El primer visitante interestelar conocido por la humanidad, Oumuamua, coincidió con un comportamiento solar altamente anómalo cuando alcanzó su perihelio en 2017, a pesar de que ese periodo estaba cerca del mínimo solar. El acercamiento más próximo de Oumuamua al Sol ocurrió el 9 de septiembre de 2017, y su llegada se alineó con una ráfaga inesperada de intensa actividad solar. Durante ese periodo, el Sol liberó múltiples eyecciones de masa coronal, CMEs, y una serie de llamaradas fuertes, incluida una llamarada de clase X9.3, una de las más poderosas del ciclo solar 24. La NASA describió septiembre de 2017 como un intervalo extremadamente activo, con múltiples CMEs. Avancemos al año 2025. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar de la humanidad, alcanzó su perihelio el 29 y 30 de octubre de 2025. Y pocos días después, la actividad solar volvió a intensificarse de manera dramática. La primera semana de noviembre registró varias llamaradas de clase M y X, junto con múltiples CMEs. La actividad comenzó con una llamarada de larga duración, clase M5.0, desde el limbo noreste el 3 de noviembre, seguida de erupciones de clase X el 4 de noviembre, X1.1 y X1.8, a medida que la región activa rotaba hacia la vista. Estos eventos produjeron aumentos sostenidos de rayos X y llevaron al NOAA y otras agencias de clima espacial a emitir alertas de tormentas geomagnéticas G3 fuertes para el 6 o 7 de noviembre, cuando las CMEs se aproximaban a la Tierra. Después,
la actividad se intensificó abruptamente. El 11 de noviembre de 2025, una gran llamarada de clase X5.1 estalló desde la región activa 4274, marcando el evento solar más fuerte del año. Esta fue la quinta llamarada de clase X desde el 4 de noviembre, y la cuarta proveniente de la región 4274, después de X1.8 a las 17:34 UTC del 4 de noviembre, X1.7 a las 7:35 UTC del 9 de noviembre, X1.2 a las 9:19 UTC del 10 de noviembre. Las previsiones del NOAA indican que podrían regresar condiciones geomagnéticas G4 severas cuando la tercera y más fuerte CME haga impacto, algo que se espera ocurra más tarde hoy. En lo personal, cada día estoy más convencido de que Atlas es un objeto muy importante para la humanidad. Me interesa especialmente el aspecto del plasma en la enorme cola de Atlas y la capacidad del plasma para mostrar comportamientos inteligentes, casi como si estuviera vivo. No necesita ser una nave espacial ni alienígenas. Si existe algún tipo de conciencia en 3i Atlas, entonces sería verdaderamente antigua, con tiempo más que suficiente para haber evolucionado mientras viajaba por nuestra galaxia. Podría influir en la conciencia colectiva de la humanidad, elevándola rápidamente. Cuanto más entendamos el plasma, mejor comprenderemos nuestra realidad. El 99.9% del universo visible es plasma, y la investigación revisada por pares muestra que los plasmas complejos deberían considerarse una nueva forma de vida inorgánica. El Dr. Rupert Sheldrake ha realizado trabajos revolucionarios sobre los campos mórficos, que son campos organizadores capaces de dar forma a patrones y comportamientos en la naturaleza. Él afirma que la conciencia de nuestro Sol de plasma surgiría de su propio campo mórfico, un patrón autoorganizado y consciente dentro de la estructura misma de la naturaleza. Quisiera terminar con las palabras de Graham Hancock. A pesar de que externamente parece simplemente un exocometario de comportamiento extraño, 3i Atlas podría ser una conciencia individualizada, una forma de vida por derecho propio, manifestada gracias a la creación temprana de una cola compleja mantenida por su envoltura de plasma. Nuestras ideas sobre la vida cósmica deben ampliarse para incluir nuevas posibilidades, especialmente ahora que consideramos la composición y el comportamiento de los visitantes interestelares. Sin duda, estos serán reportados con mayor frecuencia conforme los telescopios de largo alcance, tanto en Tierra como en el espacio, mejoren su capacidad para detectar objetos cósmicos que atraviesan nuestro sistema solar. Finalmente, algo de comprensión. A las 11 p.m. de anoche, me senté en la cama y dije, no es una conspiración. Es como cuando encuentras el helado más fabuloso que has probado en tu vida y tu pareja es intolerante a la lactosa en ese momento. Empecé a llorar, reír y escribir todo al mismo tiempo. Por fin estoy entendiendo lo que he estado tratando de descubrir toda la semana. Esto es un despertar, como la parte física real, no solo algo en mi cabeza. No tenía idea hasta ese momento. Estaba tan ocupada intentando descifrar la ciencia detrás de todo esto, que no me di cuenta de que era algo espiritual.
He estado muy alterada, lo admito, incluso con muchos de ustedes, porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Ahora entiendo que tenía que ser así. Es parte del viaje. Tienes que descubrirlo por ti misma. Toda la semana estuve intentando refutar mi propia mente por esas luces, y luego las últimas noches ya no estuvieron ahí. Así que sé que lo que estaba viendo no era algo explicable por la ciencia. Solo necesitaba que eso me quedara claro para poder creer realmente en mi propio corazón, porque eso es lo que nos guía mucho más que cualquier otra cosa. Cada prueba que enfrenté esta semana tenía que ver con la fortaleza en medio de la adversidad. Hace una semana comencé a ver las luces y a sentir que algo estaba ocurriendo. No lograba que nadie hablara conmigo al respecto, así que seguí reuniendo información para entenderlo por mí misma. Sentía que, si solo lograba que una persona hablara conmigo sobre esto, podría comprender cómo puede ser ciencia y no ciencia al mismo tiempo. Me dijeron que sería puesta a prueba, y lo fui. Supongo que simplemente no me di cuenta de que esto era un tipo de iluminación, ¿sabes? Lo más gracioso es que cada prueba me ponía en situaciones dramáticamente peligrosas, aunque en realidad no lo eran tanto. Lo primero fue cuando estaba paseando a mi perro. Estaba ahí, con la correa en la mano, y un husky joven corrió hacia nosotros y saltó sobre él, como si fuera un montón de hojas. Yo solo entiendo el idioma de los chihuahuas, así que pensé que lo estaban atacando. Me lancé en medio y lidié con ese husky 3 veces distintas para apartarlo de mi perro, dando vueltas alrededor de 3 lados del edificio. Mis vecinos salieron al balcón a ver. Me lastimé al caer mientras corría, pero aparte de eso estaba bien. Después entendí que si ese husky hubiera estado realmente enojado, yo habría estado totalmente perdida. Luego, mi antiguo acosador de hace 4 años intentó volver a escribirme y amenazó mi seguridad. Le dije exactamente lo que le haría si volvía a meterse conmigo. No le di absolución ni perdón en absoluto, así que no estoy segura de haber pasado esa prueba. Creo que mi tercera prueba ocurrió aquí mismo. Soy autista y tengo un pensamiento muy blanco o negro. Por eso ni siquiera me di cuenta al principio de que un paralaje no descartaba que algo maravilloso me estuviera pasando. Pensé que necesitaba la opinión de otra persona y que tenía que ser algo que absolutamente no pudiera ser explicado por la ciencia para poder estar segura. Así que calmar mi mente y tener que discutir eso por internet probablemente fue más difícil que luchar con un husky. No me gusta estar en confrontación directa con otras personas. Sentía como si fuera a quedar excluida de algo increíble si no escuchaba a los demás cuando me decían que dejara mi interés especial. Así que mi última prueba fue tener el valor de reconocer lo que realmente creo, quién soy y tomar las decisiones que necesito a partir de eso. Solo para que sepan, mis videos están eliminados. Creo que tengo 1 o 2 muy cortos por ahí, y quizá deje esos porque también pueden explicarse con paralaje. Pero voy a seguir haciendo mi contenido sobre aliens. Es humor, así que siento que no voy a interferir en el camino espiritual de nadie. Esta mañana desperté sintiendo que soy una mujer diferente. Pasé al drive-thru para comprar desayuno y había un hombre sin hogar esperándome en la bocina. Pude ayudarlo y darle lo que necesitaba. Y todo el tiempo, yo estaba como, ¿qué demonios está pasando?
Solo quería dar las gracias a quienes de la comunidad se acercaron a mí mientras todo esto ocurría. No puedo esperar para conocerlos mejor. También espero poder sugerir amablemente que, cuando alguien nuevo llegue a nosotros, la mejor manera de ayudarle es decirle: sí, eso definitivamente podría explicarse con la ciencia, pero también la espiritualidad a menudo se manifiesta como ciencia, así que tienes que creer en tu propio corazón. Si mi viaje espiritual aquí provoca algún cambio en esta comunidad, me gustaría mucho que fuera ese. Y si no puede ser así, agradecería que me lo explicaran para no preocuparme ni desconfiar de quienes actúan de otra manera. Es fundamental que este espacio no se convierta en un lugar excluyente, aunque sea por accidente. Y al parecer soy Sasani. Algo me dice que esto apenas comienza. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.